Ya tenemos aquí a don Julio Carlos Fuentes Gómez, persona que fue secretario general técnico y es probablemente quien más sabe de mediación en España, del aspecto técnico legislativo de la mediación, quien más conoce el desarrollo técnico de la mediación y quien trabajó en la ley de mediación, en su reglamento, y al que hemos propuesto algunas veces que nos cuente un libro que le hemos propuesto el título de la mediación, la historia de la mediación en España, que es corta aparentemente, pero que lleva muchos años desarrollándose ya, aunque no con todo lo bien que nosotros desearíamos. Para hacer una pregunta igual salgo un poco del tema, pero haciendo alusión a la coordinadora de parentalidad y alguna previsión respecto a su intervención y si entrarán a formar parte de los MAS. No. Y actualmente vemos que la coordinación de parentalidad como ejercicio profesional y en algunos juzgados se está haciendo, pero como una cuestión no sujeta a regulación. ¿Vale? Y eso actualmente no se conoce. Bueno, como os decía, os he presentado a don Julio y él tenía un trabajo, para lo que él sabe, sencillo, pero a la vez complicado, porque se le había puesto el deber de hacer una mirada crítica al proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal, porque creo que es de las pocas personas que lo puede hacer fácil. Bueno, Lo puede hacer fácil, quiero decir, sin estudiarlo demasiado, porque lo conoce. No entretengo más. Julio, tiene la palabra y a ver qué nos quiere. pues buenas tardes, Jesús, y buenas tardes a todos. La presentación es inmerecida, ni qué decir tiene. Yo tuve la suerte de conoceros a todos hace ya 10 años, que es el tiempo prácticamente que tiene la ley. Ley que nació con mucha ilusión, sobre todo la que le habéis puesto todos los mediadores, que ha conocido dos intentos de reforma. El primero fue en el periodo con ministra Dolores Delgado, con el anteproyecto de ley de impulso a la mediación, y ahora con este anteproyecto de ley de eficiencia procesal de servicio de la Administración de Justicia, que yo creo que es el que está sobre la mesa y sobre el que hay que volcarse. Yo pensaba haberle comentado a los diputados una cuestión de historia legislativa reciente. Y fue, o es lo que fue la aprobación de la reforma de la ley de arbitraje en el año 2010, la ley 11-2010 de reforma de la ley de arbitraje. Una reforma en la cual el Congreso se implicó hasta el punto que cambió la mayor parte de los puntos del proyecto de ley que remitió el Gobierno. Y se lo quería contar porque creo que tener un proyecto de ley de esta envergadura pues es una responsabilidad en la cual hay que incidir, hay que escuchar al sector y hay que intentar que salga lo mejor posible. Tienen un trabajo difícil porque la reforma es tremendamente amplia, toca prácticamente todas las leyes procesales, en ocasiones con acierto, en ocasiones, bueno, de manera más osada y más innovadora, habrá que ver los resultados. Yo siempre, cuando llega una reforma de este tipo, siempre pido prudencia, porque es muy fácil construir un modelo, llamémosle ley concursal, llamémosle ley de enjuiciamiento civil, llamemos ley de mediación más modesta, y es muy fácil que el modelo se nos vaya desvirtuando a base de reformas parciales que acaben descoordinadas. Yo lo que he podido ver en este proyecto de ley tan ambicioso que la tienen los diputados son varias cuestiones que yo voy a resumir en tres bloques. Digamos, un punto de vista formal, un punto de vista de lo que es este nuevo título primero de la ley, los medios adecuados de solución de controversias, un pequeño repaso a los puntos que a mí me han sorprendido de la reforma de la ley de mediación y alguna idea a modo de conclusión. Entre otras cosas porque ya esta mañana tuve la suerte a última hora de poder conectarme y la verdad es que las intervenciones fueron realmente interesantes, todas las estoy. De verdad que había mucha sabiduría sobre la mediación en lo que escuché esta mañana. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la técnica legislativa hay algunas cuestiones curiosas. El hecho de modificar la práctica totalidad de nuestras leyes procesales y que una vez que se apruebe la ley quede por ahí un título suelto de medios adecuados de solución de controversias es extraño.
unos medios que se insertan en el orden jurisdiccional civil y que, sin embargo, no respetan plenamente tampoco la terminología de la ley de enjuiciamiento civil. Asistencia letrada en lugar de intervención de abogado, requisitos de procedibilidad, hablar de tipificación en una ley civil, son términos curiosos, que no encajan bien con la legislación civil que después se va a insertar. Yo asisto también expectante cómo lo que se llama el lenguaje inclusivo se introduce en las leyes. Y la verdad es que asisto a este proceso con cierto escepticismo. Lo primero que diría es que términos ya acuñados, dejar de utilizar el sustantivo para utilizar el adjetivo, ya no estamos ante palabras que signifiquen lo mismo. Hablar de trabajador y persona trabajadora no es exactamente lo mismo. El concepto jurídico que debe manejar la ley es trabajador. La ley habla de persona conciliadora en algún momento. Yo entiendo que todo lo que estamos hablando aquí, estos MASC, estamos hablando de profesionales, no de un amigo que es buena persona y nos puede ayudar a solucionar un concepto como es buena persona conciliadora. No, eso es otra cosa. Igual que cuando leo el artículo 13 y del proyecto, en este título sobre los medios adecuados, y puedo leer la conciliación ante notario, se rige por su legislación del notariado, la conciliación ante el registrador se rige por la ley hipotecaria, y llego al apartado 5, la conciliación ante el letrado o la letrada de la Administración de Justicia se rige por la ley de jurisdicción voluntaria. Y ya me dejan con la duda si la notaria y la registradora no pueden conciliar. Yo creo que, por tanto, el texto merece un repaso. Hubo un tiempo que las Cortes tuvieron una comisión de corrección de estilo, algo que yo aprendí leyendo a don Fernando Lázaro Carreter. Merecería la pena recuperar un órgano de ese tipo que ya con pausa, respetando todas las opciones políticas, fuera capaz de comprobar el adecuado uso del lenguaje. Luego, en cuanto al fondo ya de este título primero, pues aparecen 7 medios alternativos, complementarios de solución de controversias. ¿Ello refuerza o debilita la mediación? No lo sé, habrá que verlo. Mi primera impresión no es la más positiva. Creo que la mediación se diluye. Se diluye donde antes tenía un protagonismo claro, ahora queda dispersa con el otro grupo. Se habla de una conciliación privada. Yo cuando trabajé en la preparación de la ley de mediación de 2012, pues nos metíamos evidentemente para intentar conocer aquello en los manuales y distinguía los manuales de la época entre la mediación y la conciliación, según que el mediador conciliador pudiera hacer propuestas. Pero claro, vimos lo que decía la directiva comunitaria que hablaba de una mediación, cualquiera que fuera su denominación, y pensamos, nosotros no tenemos que hacer aquí un libro de distinción. Tenemos que regular una figura amplia donde los profesionales puedan meterse y hacer su diseño. Y cuando hicimos apostolado de la ley de mediación, muchas veces con Jesús, pues lo comentábamos. Aquí lo que se trata es que se informe adecuadamente a quien busque el servicio del mediador de qué es lo que van a hacer. El mediador evaluador, facilitador, va a hacer propuestas, va a facilitar la comunicación. Bueno, pues era lo que se trataba, tener un sistema abierto en el que en cada caso concreto se aplicara la medicina que correspondía. Ahora todo esto nos lo abren en distintos supuestos. Ya hace años la figura del experto independiente, que aparece en muchos contratos de venta de empresas, de venta de grandes inmuebles, estaba ahí prevista y el paso a la mediación, a que su propuesta tuviera un valor jurídico de cara a un proceso, era tan sencillo como que ese señor se formara en mediación y el acuerdo fuera aceptado por las partes. Ahora todo esto queda disperso en estos 7 más los previstos en otras leyes, que los hay, los tenemos en navegación marítima, los tenemos en muchos ámbitos. Con lo cual, yo no estoy tan seguro de que este proyecto refuerce la mediación. Y luego hay un punto en concreto que he subrayado para esta jornada, que es el artículo 3.2 del proyecto. Dice, no obstante, no podrán ser sometidos a medios adecuados de solución de controversias, ni aun por derivación judicial, los conflictos que versen sobre materias que no estén a disposición de las partes. Puntos suspensivos. Yo una de las cosas que aprendí con la mediación es que la mediación sirve para todo, incluso para mejorar una relación de la que no se pueda disponer. También las partes pueden llegar a escuchar esa sentencia del juez con mucha mayor disposición y facilidad de cumplirla si han pasado por una mediación, por un acercamiento de posiciones. Aun sabiendo que el acuerdo no era posible, la mediación sí es posible y sí juega su papel.
Con lo cual, esa limitación poco a poco aprovecha también. Hay cuestiones que se estudiaron mucho en 2012 y ahora se le da la vuelta a la interrupción de la prescripción. Aquí, y debo decir que la reforma del artículo 4 de la ley me parece muy correcta, de la ley de mediación me parece muy correcta. Pero cuando regulamos aquello se le dio muchas vueltas, se consultó a la Comisión General de Codificación, al Poder Judicial, al Consejo de Estado, y era mucho más neutro para las partes prever una suspensión de la prescripción que no una reanudación de plazos en la cual ya hay una parte que gana. Con lo cual ya el equilibrio entre las partes también lo estamos rompiendo con esos detalles que ahora, no sé si es que alguien se ha acordado del libro de Díez Picazo, que estaba en la sección primera de la Comisión de Codificación cuando explicaba la prescripción, y ha querido volver a unos cánones que se podían modificar y que se hicieron con una idea que creo que justificada. Y con esta vista de los medios adecuados de solución de conflictos, ahora, ¿qué ocurre cuando tantas leyes remiten a la mediación? En las Cortes hay también un proyecto de ley del deporte que habla de mediación. Vamos a entender que ahí nos están hablando de otros medios adecuados de solución de controversias. Por eso, yo con este título mantengo mis reservas. Y bueno, confío que la Comisión de Justicia pues lo evalúe, lo analice y pueda hacer los cambios que corresponden. Con la reforma de la ley de mediación hay aciertos y cuestiones que no lo son tanto. Hay una a la que ya me he referido. Nos separamos del concepto europeo y de Naciones Unidas de mediación. Directiva Europea, Convenio de Singapur de Acuerdos de Mediación. La mediación es cualquiera que sea su denominación, un procedimiento para resolver voluntariamente un conflicto con intervención de un tercero neutral. Al margen de la mediación, nos separamos, nos queremos convertir en una isla, cuando yo una de las cosas que aprendí en el Ministerio de Justicia era buscar la uniformidad, no tener conceptos distintos en derecho interno y en internacional en la medida de lo posible. El artículo 6 tampoco deja de sorprender, porque el principio de voluntariedad desaparece. E incluso el valor de los pactos de mediación, que estaba ahí reconocido, tampoco aparece. Estamos cambiando también un punto esencial del modelo con el que hemos estado funcionando ahora. Cuestiones tan complejas como la confidencialidad en el artículo 9, donde la ley vigente sí que incurre en un error, puesto que el mediador no puede responder de lo que hagan las partes terminada la mediación con la información que obtengan, es algo que escapa a su control, y la directiva lo dice correctamente, en nuestra ley nos equivocamos, pero ahí no solamente no se corrige el error, sino que se meten supuestos que son ajenos a la esencia de la mediación. Artículo 20. Nos limita la mediación a 3 meses cuando funciona como requisito de procedibilidad. ¿Y si alcanzamos el acuerdo después de los 3 meses? ¿Volvemos a la polémica antigua, vale o no vale, a decisiones distintas según los tribunales? También es un punto que habría que ver. Luego, cuando uno llega a la entrada en vigor de la ley, no deja de sorprenderse que quede pendiente hasta la aprobación de ese estatuto del tercero neutral. Yo a todos los legisladores les recomendaría que leyeran un artículo ya antiguo que escribió hace muchos años un magistrado del Supremo ya fallecido, Desdentado Bonete, que era La ley como propaganda. En ella hace un análisis de lo que fue entonces el Estatuto del Trabajador Autónomo. Y era muy divertido porque decía, bueno, el legislador deja para un futuro decisiones que podía tomar ya. Se autohabilita. Vamos a aprobar dentro de un año, nos van a remitir un estatuto de tercero neutral y mientras tanto lo dejamos a un lado. Él hablaba de leyes replicantes, ¿no? Continuamente estamos diciendo lo mismo, pero si ya está dicho, ¿para qué lo vamos a repetir? Bueno, y la verdad es que alguna cuestión curiosa más, pues también cuando se habla en el proyecto cuando se modifica, mejor dicho, la ley de asistencia jurídica gratuita, pues sorprende que se meta a los abogados, pero no al mediador. Es verdad que muchas comunidades autónomas han avanzado, Valencia, etcétera, pero falta un apoyo general. Metemos al abogado cuando esté en mediación, pero el mediador no le metemos en asistencia jurídica gratuita. No lo veo muy congruente. Con lo cual, bueno, pues la reforma está en las Cortes, hay una oportunidad de tramitarla, de mejorarla, y es lo que yo deseo a los legisladores, a los responsables que suceda.
Y por mi parte, Jesús, pues comentarios que queramos hacer, coloquio con el público, pues encantado de tenerlo. Sí, has dicho, gracias, Julio, como siempre, claro y conciso y con tu dicción perfecta. Eso se Bueno, entiende. Y es que me he quedado un poco ahí cuando en la pregunta que han hecho de la coordinación de parentalidad como debate, tú has hablado hace un momento casi de ello, o casi lo has incluido. Cuando esta ley, este proyecto de ley, cuando hablamos de medios adecuados de solución de controversias, que yo no me acostumbro a ese modelo porque al fin y al cabo son métodos, ya no sé cómo los vamos a llamar, al fin y al cabo son métodos complementarios, complementarios a la jurisdicción. Eh, lo que sí se produce es que esta ley, cuando se apruebe, no solamente recoge un catálogo, a mi juicio, Julio, de 7 modelos de medios de negociación o medios adecuados, sino que aquí luego viene una carga posterior, que son, por ejemplo, las que se está aplicando ahora en muchos contratos, sobre todo bancarios. Los que, por ejemplo, las conferencias de liquidación, los mini trial y toda la resolución de conflictos que vienen principalmente del derecho anglosajón. Porque cuando en la norma yo entiendo, yo no sé si tú lo entiendes así, cuando en la norma hablan de un experto neutral, es que un experto neutral hay muchísimos. Un juez jubilado que haga un juicio simulado en una conferencia de liquidación o que a la misma vez que se está llevando el procedimiento civil con unas cuantías grandísimas en donde hay demanda y reconvención, etcétera, etcétera, se pueden hacer análisis por expertos neutrales que la única diferencia que tienen es que su acuerdo no es vinculante si las partes no lo aceptan. ¿Tú qué entiendes realmente de eso? ¿Es aplicable también métodos como la coordinación de parentalidad dentro de la figura del experto neutral? Es decir, usted es experto neutral. Existe un procedimiento que antes de llegar al juzgado vamos a ir a un coordinador o una coordinadora de parentalidad. ¿Lo podrías ver también con un método adecuado, Julio? Yo, como tengo la obsesión de la mediación, lo reconduciría efectivamente a la intervención de ese coordinador parental, de atender el problema que tiene esa pareja separada o divorciada, entre ellos, con sus hijos, cualquiera que sea. Y claro, claro que entiendo que ahí esa persona podía proponer el acuerdo que después aprobara el tribunal. Creo que esta sería perfectamente posible. Claro que Claro, sí. pero por fijar el tiro, la figura del coordinador de parentalidad o la coordinación de parentalidad defenestrada por movimientos determinados que se oponen frontalmente a que exista la coordinación de parentalidad como una herramienta que debilita a las mujeres en la crianza de sus hijos, los que defendemos como una herramienta útil y que en muchos procedimientos judiciales, sobre todo en Cataluña, se están llevando a cabo, supone que si lo hace dentro del orden jurisdiccional, el coordinador o la coordinadora de parentalidad tiene unas facultades de decisión. Ahora, esas facultades de decisión que si se hacen extrajudicialmente y hay mecanismos o va a haber ámbitos de derecho no dispositivo, como decía, estaría vedado, ¿no? Claro, por la ley con esa previsión que hemos visto estaría vedada. Por eso Claro. la he criticado. Efectivamente, porque entonces, para centrar el tiro y explicarlo convenientemente, la pregunta que había hecho alguno de los compañeros o compañeras que eh, que realizabais sobre la coordinación de parentalidad, podríamos decir que la coordinación de parentalidad realizada dentro de un procedimiento judicial, como cuando se acuerda esas medidas por parte de un juez, podría realizarse, aunque también dice aquí que ni por derivación judicial. Es decir, que lo que parece es una prohibición encubierta de la coordinación de parentalidad. Puede haber problemas, efectivamente. No sé si hemos aclarado la pregunta esa tan importante y a que todos nos afecta. Ha sido quien la ha hecho, ha sido muy sutil a la hora de realizar. Y, a ver, ¿alguna pregunta que queráis hacer aquí a nuestro querido don Julio? Porque esta oportunidad no se presenta todos los días, cada día
cada día tienes más trabajo en otros campos, Otros mares, otros mejor mares. dicho. Ser un experto natural, pero en un tiempo procesal diferente. Si alguien quiere hacer la pregunta directamente, que active su micrófono y la realice, por favor. Bueno, pues veo que al final entonces os ha quedado bastante claro. Andrés, ¿tú quieres decir algo? No, simplemente, bueno, sí, felicitarle por la magnífica exposición, como siempre, al que nos tiene acostumbrados. Y lo que es una lástima es que justamente aquellas personas que tienen una opinión fundamentada justamente en cuestiones técnicas respecto en concreto a la mediación, bueno, pues claro, es que no sé muy bien cómo formular esto, ¿no? Pero tendrían que invitarles a esa comisión de justicia, por lo menos para, esto es un poco impertinente, para instruir a algunos de sus integrantes, ¿no? Sí, sí, hace un momento estábamos valorando, yo sin contar con el amigo Julio, le estaba preparando exactamente eso. Estaba preparando y se lo íbamos a proponer. De hecho, se lo he propuesto y bueno, y lo ha cogido al vuelo el portavoz del Grupo Popular y me imagino que también en la reunión que tengamos con el Grupo Socialista, Ciudadanos y el Grupo Popular, tal y como se han comprometido aquí el presidente de la Comisión de Justicia, si tú nos permites, vamos a ofrecer tu participación y asesoramiento como leal funcionario que eres para que puedas poner de relieve aspectos técnicos muy sutiles que a lo mejor para el que no es experto en este campo no queda a la luz, ¿no? Pero que me acompañe Andrés, que esta mañana le he podido escuchar y me ha parecido muy fundada, que ha hecho una gran intervención, Andrés. Y muy sensato. Enhorabuena a ti. Muchas gracias. Y muy No, sensato. al revés, al revés. Me conste que nos conocemos solamente en la distancia. Yo como oyente hemos coincidido en la UNED en algunas ocasiones en algún acto organizado por la catedrática Esther Souto. Sí. Pero que no es un trasvase gratuito ni formal de flores, que sinceramente es que es, en fin, me parece un desperdicio el no poder contar justamente con la opinión de Julio Fuentes. Bueno, pues, Julio, enhorabuena, ¿cómo conocen los trámites legislativos? ¿Cuándo pondrá en marcha la ley? Me pregunta. Bueno, aquí Miquel esto lo va a saber mucho. Efectivamente, ahora ellos tienen que están en fase de ampliación de enmiendas, ¿verdad? Pero sí que es cierto, pues, pero bueno, sí que es cierto que el Ministerio apunta a que durante el mes de octubre la ley está aprobada. Si es así, el Senado tiene que volver. Sí, como habéis visto esta mañana también, Pilar Rasillo, magistrada, amiga de ASEMET y que habla con nosotros y en nuestro foro sí, y asesora de la ministra de Justicia, ha manifestado que en su agenda pues creen que en septiembre y octubre podría estar aprobada la norma. Eso quiere decir que para que se manifieste una asesora de una ministra, me imagino que a nivel político debe estar ciertamente consensuado, ¿no? Me imagino que eso será así. Y un poco, pues, esperar a que eso se produzca, ¿no? Más bien que se apruebe el estatuto del tercero neutral. Sí, pero vamos, yo creo que eso creo que habrá que intentar presionar para que eso no se produzca. La ley de registro civil solo tardó 11 años o 12, ¿no? En entrar en La de vigor. jurisdicción voluntaria, 15 años. Aprobada la ley. Bueno, Aprobada la ley. Esta es una oportunidad importante de incorporarlo a este texto. ¿Alguna cuestión más que alguien quiera preguntar? A ver cuándo se pondrá en marcha, nos han preguntado. Pues bien, pues entonces nada más. Si ya creo que estaréis desde las 9 de la mañana que llevamos aquí, pues creo que estaréis cansados y cansadas y cansades todos
Con lo cual, Tú no, Jesús, con lo tú. cual no tengo clase mañana a las 9. Con lo cual, si no hay ninguna cuestión más, podemos dar como conclusiones principales que yo he extraído. En primer lugar, lo que está claro es que hay un cambio de paradigma. La causa de admisibilidad o el requisito de admisibilidad que se plantea en la ley es claro. También es claro que no se puede convertir esa norma en la ley del burofax, que un abogado envíe a otro un burofax diciendo te propongo que te doy, tú pides 10.000, te doy 1.000, mira que no me afectan, pero que sí tal, y que sea un verdadero, disculpad, chanchullo, porque también los letrados de justicia, y hay muchos pro mediación que conocemos, pueden dar problemas y pueden generarse también muchos incidentes de admisión que con la velocidad de la justicia puede producir más problemas a quien no lo haga bien que beneficios. En segundo lugar, que a mi juicio, con el obstáculo del estatuto del neutral, quizás dé una ventaja a la conciliación. ¿Por qué? Porque la conciliación, perdón, a la mediación, porque la mediación como tal está perfectamente regulada con nuestra ley y el experto neutral no lo está. Aunque esta ley, si el espíritu de esta ley al final, los políticos, el legislativo, lo recoge y no se otorga la seguridad jurídica para que se utilicen otros medios porque el estatuto no está, la mediación sí está y la mediación está operativa. Entonces yo, sinceramente, quizás porque soy un optimista recalcitrante, piense que lo que puede ser un obstáculo se puede convertir en una oportunidad. Otra conclusión que saco es que hay un mayoritario apoyo de los grupos políticos para la aprobación de la ley. Me consta, porque también aquí nos lo han dicho, aunque otros operadores jurídicos y políticos ya me lo habían manifestado, que la aprobación de esta norma va a suponer varios cientos o miles de millones de euros que nos tenga que dar Europa por cumplir los programas que se están implantando. Y ese dinero parece ser que está afectado o afecto a esta norma, que quizás todos los miembros de los grupos políticos no lo sepan. También está claro que hemos quedado y que conocemos algunos puntos débiles. Julio nos ha manifestado algunos. Los puntos débiles que se recogen también en el artículo 13.1. Y sobre todo, evitar, creo que los políticos en la redacción y en la enmienda, debéis evitar la picaresca española, la ley del burofax, que no se convierta en eso. Esas son mis conclusiones. No sé si alguien quiere aportar algo más, pero hemos hecho lo que hemos podido. Hemos contado con las personas que más saben de esto actualmente en nuestro país, os lo aseguro, tanto de negociación, tanto de conciliación, tanto de expertos neutrales con la presidenta del Consejo General y, por supuesto, perdona que te voy a decir vieja guardia, ¿no? De los que crearon, que los que somos de la vieja guardia, de los que creamos o se crearon, yo no digo de crear porque quizás no he creado nada, pero sí he ayudado por lo menos un poco a darle cierta razón a esto. Desde luego, Julio ha hecho muchísimo por ello y desgraciadamente estamos todavía en pañales. Estamos a vuestra disposición, vamos a seguir presionando cariñosamente para que de una vez por todas se apruebe una ley. Y esta quizás no sea la mejor ley, pero desde luego la peor la tenemos actualmente. Agradeceros a todos y todas vuestra participación y daros un abrazo. Ya sabéis que aquí en la Asociación Española de Mediación nos tenéis a vuestra disposición. Un saludo a todos y que lo paséis bien. Perdón, se me olvidaba. Gracias, Carolina. Gracias, ponente. Gracias, Paqui, que aunque no ha salido la secretaria general, y ahí está trabajando, como siempre, como una campeona. Y bueno, y gracias, por supuesto, a los congresistas. Gracias a los que habéis, y las personas que nos habéis escuchado
porque esto te tiene que gustar mucho para aguantar 8 o 10 horas hablando de lo mismo. Un abrazo a todos y a todas, y aquí nos tenéis a vuestra disposición. Gracias. Pues nada, Carolina, cuando si quieres Un decir placer. algo, y Paqui, si queréis decir algo, tenéis las redes. Nada, que yo simplemente, hola Julio, saludarte ahora con cámara abierta. Simplemente decir que el Congreso se acaba, pero desde ASEMED seguimos impulsando la mediación y acompañando a los mediadores en todas aquellas cuestiones que nos queréis plantear. Así que os voy a dejar en el chat el correo electrónico y el número de teléfono donde podéis hacernos llegar todas vuestras inquietudes para seguir remando en la misma dirección. Y Paqui, si quieres decir algo. Salúdalos, por lo menos, que es que Paqui siempre está en el laboratorio. Por lo menos saluda a la gente. Hola a todos y a todas y muchísimas gracias por acompañarnos en este congreso que supongo que opináis lo mismo que yo, ha sido súper interesante. Un abrazo a todos y ya sabéis que nos tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis. Pues muy bien. Pues nada, damos por concluido esta jornada y a pasarlo bien. Muy bien, buenas tardes a todos. Venga, adiós.